Hola a todas y todos, les damos la bienvenida a nuestro segundo día de nuestro sexto coloquio Encuentros y Desencuentros. En esta ocasión vamos a presentar un trabajo que se desarrolló en el Seminario de Investigación, Divulgación del Patrimonio Histórico. Aquí tengo conmigo a Jocelyn Vargas, que es tesista de la licenciatura de Historia, y ella hizo una cápsula que lleva por título ¿Ya intentaste biografiar un inmueble? Mi resultado. Y este fue un proyecto que hizo al respecto sobre la Biblioteca Nacional. Acabando de la proyección del video, ella nos va a contar un poco de su experiencia, o veremos su experiencia en las cápsulas, y los invitamos y las invitamos a que hagan las preguntas que les surjan mientras vaya corriendo el video. Sin más, vamos a dar entrada al video y esperamos que lo disfruten. El centro histórico de la Ciudad de México, tan hermoso, tan grande, tan caótico. El ajetreo del día a día en el centro histórico de la Ciudad de México suele obligarnos a caminar deprisa e ignorar lo que existe a nuestro alrededor. Por ello, esta mañana decidí ganarle al caos que provoca el ritmo acelerado de la ciudad para poder mostrarles un inmueble extraordinario, el cual, desde que lo conocí, ha sido objeto de mi interés al grado de decidir titularme por medio de su estudio. Este edificio abarca una cuadra completa de la calle de Isabel la Católica, desde República de Uruguay hasta República del Salvador. Como pueden observar, es enorme y actualmente se encuentra en restauración, por lo que solo es posible admirar una pequeña parte de su exterior. Esta construcción originalmente fue un convento que resguardó a la Orden de los Agustinos poco tiempo después de su llegada a la Nueva España en el siglo XVI, con el fin de llevar a cabo la evangelización, pero en el siglo XIX, respondiendo a las necesidades políticas del gobierno de Juárez, el inmueble se convirtió en la Biblioteca Nacional de México. La transformación del inmueble religioso civil tiene una historia que puede resumirse en la fachada principal, en donde se puede observar un relieve de San Agustín debajo del nombre Biblioteca Nacional. A lo largo del tiempo, se ha retratado la grandeza del edificio de la antigua Biblioteca Nacional, inaugurada en 1884, por medio de ilustraciones y fotografías. Uno de los cambios más notorios que se puede observar se encuentra en los bustos que se podían contemplar cuando se caminaba por afuera de la biblioteca y que ahora ya no están. Esta característica es un ejemplo de lo que la Biblioteca Nacional representaba para el gobierno, pues además de pretender demostrar que México estaba a la altura de las naciones modernas, también era indispensable resaltar la grandeza del país por medio de su historia y de los personajes históricos que la habían construido. Por ello, figuras como Nezahualcóyotl, Francisco Javier Clavijero, Lucas Alamán y Leopoldo Río de la Loza fueron puestas a las afueras del inmueble. Dentro del edificio había esculturas de filósofos y pensadores que daban la sensación de resguardar el enorme acervo de la biblioteca y de proteger el conocimiento que contenía. Lamentablemente, eso no podemos verlo actualmente, debido a que no se puede acceder al inmueble. Lo que sí se puede admirar es una escultura de Alexander von Humboldt, quien fue un científico viajero alemán que visitó México en el siglo XIX. Dicha escultura fue un regalo que Alemania dio a nuestro país por motivo del centenario de su independencia en 1910. Aunque en 1979 el acervo que resguardaba el inmueble fue trasladado al Centro Cultural Universitario de la UNAM, en donde ahora se encuentra la Biblioteca Nacional, el inmueble sigue provocando interés debido a su importancia histórica. El ejemplo más claro es que el año pasado se encontraron vestigios prehispánicos, coloniales y del siglo XIX, entre los que destacan restos humanos. Desde hace muchos años, el inmueble se encuentra en restauración y, por lo visto, seguirá cerrado algunos otros más, por lo que lo único que podemos hacer para disfrutarlo es admirarlo cada vez que pasemos por las calles que lo rodean. Con Humboldt mirándome mientras me alejo, me despido del antiguo convento de San Agustín y antigua Biblioteca Nacional, y por supuesto también de ustedes,
no sin antes sugerirles caminar en las calles del centro histórico con mayor atención, pues en cada inmueble hay historias que merecen ser escuchadas. Adiós. Listo, pues hemos concluido la proyección del video, esperamos les haya gustado y en lo que esperamos a que salgan sus inquietudes, los invitamos a seguir nuestras actividades de este sexto coloquio. Ahí abajo de la pantalla están apareciendo nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Nuevamente los animo a que si tienen alguna duda, comentario o reflexión para que yo os la conteste. Aquí está en vivo y en directo. Mientras, yo voy a empezar haciéndote una pregunta, Jos, en lo que se anima el público. Y quisiera que nos contaras tú sobre tu experiencia al biografiar el inmueble de San Agustín. ¿Cuál es el reto desde la mirada de una historiadora para hablar del patrimonio y específicamente respecto a San Agustín? Hola, Alba, gracias por la presentación. Bueno, creo que uno de los retos más grandes es, hablando de patrimonio y desde mi trinchera como historiadora, creo que es enfrentarte a la pregunta ¿por qué estudiar un inmueble? Y sobre todo ahorita que el inmueble tiene mucho tiempo que no abre sus puertas, la pregunta sigue en pie y es un poco lo que traté de retractar en el video, ¿no? ¿Por qué si sigue cerrado vale la pena indagar en su información y hacer una biografía del inmueble? Y yo creo que la respuesta que encuentro es que solamente así podemos asegurarnos o tratar de que el inmueble siga en pie. Porque si no lo investigamos y si a la vez si no divulgamos la información de ese inmueble, pues es todavía un poco más complicado que el inmueble siga siendo cuidado y que en un futuro pues podamos entrar a verlo y admirarlo desde dentro, porque ahorita solamente se puede admirar una parte de afuera. Bueno, ya nos llegó la primera pregunta, pero antes yo tengo otra para ti. Y es, ¿por qué dirías tú que tenemos que seguirlo conservando? Tú dices que ahorita no se puede visitar, dices que entonces la investigación tiene que incidir en poder seguir divulgándolo para que los mantengamos, ¿no? Pero si alguien llega y te dice, pues San Agustín o el exconvento San Agustín, lo que fue la Biblioteca Nacional, pues ya no nos sirve, hay que cambiarlo por un centro comercial. ¿Tú por qué dirías que necesitamos seguirlo divulgando? Y ya tenemos 3 preguntas. Entonces, si quieres, contéstame esta y ya seguimos con la del público. Bueno, yo creo que además de la herencia a través de los años que ha dejado el inmueble, también por su arquitectura y demás elementos que son interesantes para estudiar, digo, sobre todo para nosotros que nos dedicamos a la investigación, creo que es importante seguir investigando sobre él y divulgarlo, sobre todo, porque creo que los inmuebles son la materialización de muchas ideas y de muchos ideales, que por ejemplo lo que nos demuestra son los ideales de los gobiernos específicamente de Benito Juárez en el siglo XIX, ¿no? Y creo que de esa manera podemos entender que la materialización, o sea, el inmueble en sí, es una historia, ¿no? Y que, o sea, sí te pueden contar la historia de ese periodo, de los ideales de educación, de progreso, de poner a México a la par de las naciones modernas, pero seamos realistas, ¿a quién le interesaría saber eso? Entonces creo que por medio del inmueble se pueden materializar muchas de esas ideas. Por eso considero que es importante su cuidado y porque como ya lo hemos visto muchas veces en discusiones en estos seminarios,
pues si no tenemos patrimonio, pues la memoria histórica se borra, y si no tenemos memoria, pues hay igual un conjunto de problemáticas sociales, ¿no? Pero no quiero ahondar en esos temas, simplemente creo que el inmueble en sí es una materialización de la historia y por eso vale la pena su estudio y su divulgación. Perfecto. Pues ya hay varias preguntas sobre el destino del inmueble. Alba Malagón nos pregunta si hay algún fin para el inmueble después de la restauración. Y también nos preguntan, Laura de la Rosa, si posteriormente podrá ser nuevamente un lugar de indagación documental. Bueno, la verdad es que los planes de los que yo sé que se pretendían para ese convento datan más o menos de 2017 o antes, y se buscaba que fuera como un centro cultural, y ahorita la verdad no, no sabría responder para qué fin se estaría restaurando. O sea, desde el 2017 no tengo información, o sea, las noticias de 2017 mencionan que se pretende que sea un centro cultural, pero más allá de eso no tengo información. En ese sentido, tenemos otra pregunta, que es, ¿qué dificultades ha implicado estudiar un inmueble al que no se tiene un acceso, aunque aún exista? En ese mismo sentido, ¿qué papel ha tenido la fuente fotográfica como un soporte de la investigación que tú estás llevando a cabo? Bueno, es una pregunta muy complicada porque las fotografías que compartí realmente corresponden a dar información sobre el inmueble, pero como tal, lo que yo estoy haciendo en mi investigación de tesis es revisar, ¿cómo se llaman? Los discursos que se dieron durante su inauguración, por ejemplo. Entonces no estoy muy metida en esto de la fotografía, pero por ejemplo, para fines del video, lo que yo expresé es que la fotografía nos permite ver los cambios que ha tenido el inmueble y nos permite ver que pues el patrimonio está en peligro, ¿no? Porque todos estos bustos pues no sabemos en dónde están, y ahorita caminamos y no están desaparecidos, ¿no? Entonces, y bueno, respondiendo a la primera pregunta respecto a cómo estudiar un inmueble al que no se puede acceder por dentro, bueno, pues sí requiere investigación que realicé por medio de libros y por medio de informes y demás. Y realmente lo que yo pretendo hacer es no reducir al inmueble como objeto, o sea, no porque por dentro no se pueda ver, eso significa que no se pueda estudiar. No sé si me estoy dando a entender. Los discursos nos dicen muchas cosas, como bien se dijo en la pregunta en las fotografías. Tal no ha representado para mí un obstáculo no poder estudiarlo aunque no pueda acceder al inmueble, porque tengo fuentes que me permiten tener ese acercamiento a él. Bueno, de hecho acabas de contestar varias preguntas que nos ha hecho el público sobre la investigación. Hacen preguntas que cuáles son tus retos de investigar a la distancia, y pues eso, ¿no? Como afortunadamente dentro del propio estudio al que te has enfrentado, pues hay algunas fuentes digitalizadas por lo que nos comentas, entonces no has tenido que recurrir directamente al inmueble, aunque con anterioridad lo conocías, ¿no? Sino, pues, dicen, ¿no? Que del amor, no, de la vista nace el amor, entonces pues, obviamente lo conocías. Pero aquí hay otra pregunta que se me hace muy interesante, la voy a retomar, y desde Simon Ramírez, que dice, ¿es posible entender el patrimonio sin tener en sí un inmueble materializado? Bueno, es una pregunta muy compleja también, pero bueno, qué bueno que hagan ese tipo de preguntas.
Pues creo que principalmente en estos tiempos de pandemia nos hemos dado cuenta que se puede tener un acercamiento al patrimonio, aunque no lo tengamos de frente, aunque no lo podamos ver directamente o tocar o estar en su espacio. Eh, y pues no sé, creo que esa pregunta da para muchos argumentos, pero en el caso particular de el antiguo convento de San Agustín, creo que acercarnos a él y ahora que existe, ahora que lo tenemos, que podemos pasar por fuera de él, creo que sí hace una diferencia a que si no estuviera, ¿no? A que, por ejemplo, lo que habías mencionado, y si fuera un centro comercial y solamente nos quedara en Las Fuentes, que ahí hubo un inmueble con esas características y con esa historia. Y tal vez estoy siendo repetitiva, pero justamente también trato de expresarlo en la cápsula, que puedes pasar, puedes verlo, puedes, incluso hay pequeños espacios, porque no sé si se dieron cuenta que hay tablas alrededor de él, no se puede ver tampoco muy bien desde afuera. Entonces, aún así, pues te puedes poner como detective ahí, más o menos a buscar un hoyito entre las tablas y si se alcanza a ver un poco. Y creo que eso no tiene, o sea, eso nada lo va a sustituir, ni una maquetación virtual, nada, yo creo que eso no se sustituye, el estar ahí en el espacio, ver todavía la estatua de Humboldt y esas cosas creo que no pueden sustituirse. Y creo que si el inmueble no existiera y fuera un centro comercial o cualquier otra cosa, pues no está la materialización y eso sí es muy importante. Bueno, ya nos estamos pasando un poco de tiempo. Yo de nuevo quiero agradecer al público por sus constantes preguntas. Vamos a cerrar con algunas, voy a intentar englobarlas. Estamos intentando hacer este coloquio desde la virtualidad. En ese sentido, pues la gente está preguntando mucho sobre los retos que implicó hacer para ti este video. ¿Por qué hacer este video? Y sobre todo, o sea, no solo por qué hacer este video, sino por qué el templo de San Agustín. Y la otra pregunta que te hacían era sobre estos retos tecnológicos y si lo hiciste sola. Bueno, porque San Agustín es una historia que tiene que ver con una experiencia mía muy personal, o sea, sí tuvo que ver pues mi carrera y esas cosas, pero es una historia más emotiva, como decías tú, nace del amor y de mi pasión por el inmueble, ¿no? Y por eso mismo es que decidí realizar mi proyecto de investigación respecto a ese inmueble. ¿Y cuál era la otra pregunta, Alba? Es que me haces muchas preguntas al mismo tiempo. Bueno, yo no las hago, yo nada más las replico, pero sobre los retos que implicó Perdón, hacer... es que se me va. Ajá. Sí, no te preocupes. Que en esos tiempos de pandemia la divulgación implica otros retos. En ese sentido, ¿qué tipo de retos te implicó a ti hacer este video? Y Iris López, por ejemplo, pregunta que si les puedes dar algún consejo con respecto al uso de las nuevas tecnologías y si hiciste sola el video. Ok. Bueno, creo que la tecnología actualmente, y por esto de el confinamiento, nos puede ayudar mucho a seguir haciendo puentes entre el patrimonio y las personas, porque pues sin estos medios tecnológicos realmente creo que estaríamos como en pausa de poder disfrutar el patrimonio y de poder conocerlo. Entonces, digo, en esta pandemia muchos recintos históricos han cerrado, aunque algunos ya se están abriendo de nuevo, pero en el caso de San Agustín, pues ha estado cerrado muchos años, ¿no? Entonces, como que la pandemia, digamos, no le afectó en ese sentido. Y en el caso directo de mi cápsula,
busco que, a pesar de que no se puede acceder al inmueble, haya este puente entre el público y el inmueble. Y creo que ese sería mi objetivo, ¿sabes? No perder, no porque el inmueble esté cerrado o no por la pandemia, se va a perder el vínculo entre el inmueble y las personas. Y digo, también porque, y es un poco la temática de mi video, muchas veces caminamos por el centro y no volteamos a ver alrededor. Yo recuerdo mucho que antes de que me dedicara a estudiar este inmueble, tengo un familiar que pasaba por ahí y como parecía una iglesia, pues pasaba y, ¿sabes? Y se iba. Y ya después, no, ¿qué crees? Que me di cuenta que decía Biblioteca Nacional y ahora pues ya no lo hago. Pues sí, pero nada más se queda ahí, ¿no? Y con mi video trato de decir, es que sí fue una iglesia, o sea, si parece iglesia es porque pues de allá viene, allá tiene sus raíces, pero ahorita ya no lo es. Bueno, ya ni siquiera es una biblioteca nacional, ya tampoco está ahí la Biblioteca Nacional y dar cuenta de esa historia. Y creo que la tecnología nos ayuda muy bien en eso. Y bueno, para hacer el video, pues en la edición y todo eso, en grabarlo, de alguna manera lo hice yo sola, pero hay algunas tomas que pues no hice como caminando, ¿no? Ahí pues tengo que agradecerle a mi papá aquí delante de todos ustedes porque nos fuimos muy temprano para el centro histórico y grabamos esas tomas. Entonces pues en esa parte no lo hice yo sola, pero en la edición y todo eso, pues sí. Y algunos consejos, pues creo que en estos seminarios se ve mucho ponerle mucha importancia a cómo te vas a expresar con las personas a quienes va dirigido tu producto y no hacer que la historia y el patrimonio sigan siendo vistos como algo aburrido. Buscar un punto entre tu público y algo en común entre tu público y lo que quieres decir, ¿sabes? En mi caso, el gancho creo que fue pues la Ciudad de México es caótica, vamos cuando no es así, ¿no? Vamos muy temprano, ahorita que podemos disfrutarla. Y ese fue el gancho que yo hice en este caso de este producto y creo que ahí está la clave. Bueno, pues intentamos abarcar la mayor cantidad de preguntas. Nada más para cerrar, hay varias felicitaciones en los comentarios. Yo me sumo a estas felicitaciones. Los comentarios dicen que les gustó mucho la realización, les gustó mucho el video y creo que de eso se trata un poco el patrimonio, ¿no? De generar ese tipo de inquietudes, como lo muestras en tu video. Y pues nada, Jos, no sé si quieras agregar algo en 3 segundos. Si no, les recordamos que nuestras redes sociales siguen apareciendo aquí abajo en la pantallita para que sigan todas las actividades de nuestro coloquio. Y al rato a las 8:30 tenemos nuestra segunda pijamada patrimonial, ahora con los egresadas y egresados para que nos sigan hablando sobre los retos que implica el patrimonio desde diferentes trincheras. Aquí ya vimos la trinchera de Jos y el gusto por el ex convento de San Agustín. Y si no tienes nada que agregar, Jos, estaríamos a punto de concluir esta transmisión. Pues solo agradecer pues su presencia virtual en este video y a que los que se dedican a la historia, a la divulgación del patrimonio, pues se animen a buscar otros modos de hacer llegar la historia a las personas que disfrutan de ella y también a las que no, buscar las maneras de hacerlo y pues agradecerle a Alba, a todo el staff detrás de esta transmisión y invitarlos a que sigan viendo la programación de este coloquio. Gracias. Pues muchísimas gracias y los esperamos en nuestras diferentes actividades. Hasta la próxima.